Yo soy la pastora profeta Corey Gómez de la Iglesia Avance Global. Estamos agradecidos al Señor por el tiempo que nos permite vivir, tiempos emocionantes, tiempos difíciles, pero tiempos muy emocionantes porque son tiempos donde estamos viendo una manifestación de la gloria de Dios como nunca antes. Difíciles porque es un tiempo de separación, es un tiempo donde está siendo expuesto la maleza que ha estado dentro de la iglesia y Dios ha estado limpiando su iglesia y ha estado sacando lo que tiene que sacar. Así es que estamos agradecidos al Señor por lo que Él está haciendo en un tiempo como este. También estamos agradecidos al Señor porque la obra que Dios está haciendo en nuestras naciones. Y algunos pudieran centrarse en todo lo difícil que está en nuestras naciones, pero es necesario, dice la palabra, que todo esto acontezca para que la manifestación de Cristo sea realmente visible. Y no estoy hablando literalmente en este momento de la segunda venida de Cristo, aunque es nuestra esperanza, porque si no esperamos su venida, vana es nuestra esperanza. Pero estoy hablando acerca de una manifestación de Cristo en la tierra a través de su iglesia como nunca antes. El tema que voy a empezar a compartir el día de hoy, trayendo a Dios de regreso a su iglesia, trayendo al Señor de regreso a su casa. Y el tema que terminé la semana pasada tenía que ver justamente con cuáles eran los prerequisitos para que Dios pueda volver, regresar su presencia a la casa. Estuvimos hablando acerca de cómo Samuel congrega al pueblo de Israel en Mizpa para venir en un tiempo de arrepentimiento, de búsqueda del Señor, de limpieza profunda, de cambio de conducta, para que el Señor tuviera misericordia de ellos y pudieran ser libres del oprobio, de la opresión filistea. Y ahora vamos a hablar de, luego de toda esa limpieza, todo eso que ocurre allí en Mizpa, cómo es que la presencia de Dios regresa a la casa. Hoy quiero dar una introducción al tema y más o menos siempre me gusta explicar un poco hacia dónde vamos. Hoy vamos a dar un panorama amplio de lo que va a ser nuestro tema y luego en nuestro primer capítulo vamos a hablar un poco acerca de la sombra del arca, de lo que eso significaba para Israel. Y luego entonces vamos a hablar de lo que pudiéramos denominar como la tecnología para que el arca regrese a la casa. Así es que son más o menos es lo que vamos a estar haciendo con este tema. Es interesante o es importante en medio de todos los tiempos poder centrar nuestra mirada en el Señor, porque si nosotros centramos la mirada en las circunstancias, en las cosas que están ocurriendo dentro de la iglesia y fuera de la iglesia, nos va a tomar la desesperanza. Estamos viviendo un tiempo de grandes injusticias, pero sabes que las mayores injusticias han salido del pueblo de Dios. Recuerda esto siempre, que el principio, de acuerdo al apóstol Juan en sus cartas, dice que lo que es anticristo, el espíritu anticristo que se mueve, dice salió de la iglesia y era necesario que saliera para poder exponer. Entonces lo que sale al mundo, lo que nosotros vemos en operación en el mundo, es algo que ha salido primero de la iglesia. Esto es importante. Ahora, si nosotros centramos nuestra mirada en las cosas que no están bien, que hay muchas cosas que no están bien, si centramos nuestra mirada en un liderazgo que una gran porción del liderazgo no está comprometido, está sumamente diluido, vamos a perder la esperanza. Si centramos los ojos en un pueblo que tampoco quiere buscar a Dios, vamos a desesperanzarnos, o sea, desde la posición que estemos. Es importante, como dice el apóstol en el libro de Hebreos, que centremos, que pongamos nuestros ojos en Jesús, el autor y el consumador de nuestra fe. Y que lo veamos a Él como el que está trayendo a perfección su obra en medio de los tiempos en su pueblo y a través de su pueblo. Ahora, quiero que entendamos algo, que estamos viviendo tiempos de reformas profundas. Desde los años 80 hemos estado hablando acerca de una reforma que ha entrado a la iglesia y por supuesto a nuestras naciones. No por casualidad se ha estado hablando de un reseteo a nivel mundial. O sea, cuando los profetas desde los 80 empezaron a decir, la iglesia que conocemos hoy simplemente va a dejar de ser. Mucha gente tomó esta palabra muy ligera. Hoy por hoy,
no podemos negar en absoluto que la iglesia de este momento, del siglo XXI, del año 21, es completamente diferente a lo que habíamos visto en todo lo que fue el siglo pasado, el siglo XX y estos 20 años de este nuevo siglo, de esta nueva era. Pero era necesario que esto ocurriera, o sea, la reforma es necesaria que ocurra. Y siempre que Dios viene a visitar a su pueblo, cuando el Señor viene a visitar a las naciones, no estoy hablando de un simple avivamiento, y no porque esté despising, o sea, poniendo en menos lo que es un avivamiento. Gloria a Dios por los avivamientos que han habido en la historia. Pero estamos en el momento donde no es un avivamiento lo que viene a la iglesia, simplemente es mucho más que eso. Es una reforma profunda de lo que son las estructuras internas, la sustancia de muchas cosas, y Dios trayendo a su casa énfasis en aquello que nos habilita para el nuevo tiempo. Por eso digo que somos gente privilegiada el vivir en estos tiempos. Es como a principio del siglo pasado, al principio del siglo XV y XVI, cuando la reforma se dio a través de un hombre. Se produjeron cambios profundos en todas las estructuras y estamos en ese momento. Es interesante ver cómo en un poco más de un año lo que es toda la industria del cine, de la televisión, ni siquiera están produciendo programaciones, o sea, la gente se quedó en su casa a nivel de lo que es vamos a decir, reformas educativas, reformas políticas, reformas sociales. Las naciones están en completo caos porque todo está siendo reformado, el sistema educativo. No, en este momento mi punto no es que si está bueno, que si está malo. Lo que quiero hacer énfasis en los cambios profundos que se están produciendo a nivel mundial, y la iglesia no es ajena a estos cambios. Nosotros somos uno de los montes a los cuales, o desde el cual el Señor, por supuesto, le habla a los demás montes, pero somos uno de esos montes y estamos también dentro de lo que es toda una reforma en todo sentido. Ahora bien, cuando nosotros miramos en los paralelos, siempre me gusta hablar del paralelo en la palabra. Encontramos que hubo un tiempo en la palabra donde Dios estuvo en silencio por más de 400 años. Fue cuando se pasa de lo que fue un pacto al siguiente pacto. Hubo transformaciones profundas y en ese tiempo se dice que fueron 400 años de silencio. A mí me gusta más bien decir que fueron 400 años donde el hombre y la mujer de Dios simplemente decidió no escuchar porque cambió la forma y nos acostumbramos. Y yo sé, siendo como profeta de Dios, que una de las crisis más profundas que han habido en la iglesia en los últimos años ha sido justamente el desatino por parte de un gran sector profético y apostólico también. Sin embargo, en todo esto Dios está. Uno de los versos que más he tomado para mí en este tiempo es que todas las cosas nos ayudan a bien, a aquellos que somos llamados conforme al propósito de Dios. Y definitivamente hay un remanente de Dios santo que no ha doblado sus rodillas ante los Baales, y todas las cosas que estamos viviendo, aún las más difíciles, aún las más despiadadas, las más injustas, no importa el adjetivo que le pongas, Dios las ha estado usando para formar nuestro carácter y para llevarnos a un nivel de madurez en el cual podamos ser empoderados de tal forma que enfrentemos los tiempos que estamos viviendo. Ahora bien, me gustaría que podamos entrar en algo que he llamado la introducción, ¿verdad?, de este tema. Porque al igual que muchos otros profetas, coincidimos en que, perdóname, estamos en un momento en la reforma, porque no es que la reforma empezó en el año 2021, te vengo diciendo, desde los años 80 hemos estado hablando de una reforma profunda en todo lo que es la estructura eclesiástica. Pero en el momento presente, de una manera súper acelerada y muy enfática, Dios está llevando a su pueblo a una dimensión mayor, de tal manera que nosotros experimentemos, vivamos
ciertas cosas que nunca antes habíamos vivido. La frase que a mí siempre me viene, y la compartía de hecho en alguna de las mesas de mentoreo a finales del año pasado, a principios de este año, cuando el Señor le decía a Josué: Josué, mi siervo Moisés, la estación pasada se murió, tienes que levantarte, nueva generación, porque tú como generación vas a hacer que este pueblo posea las promesas que yo les entregué. Y cuando le dice, mi siervo se murió, está diciendo todo lo que era la tecnología operativa que se estableció para que el pueblo saliera de esclavitud. Fue muy buena, yo la entregué, pero ya dejó de ser, se murió, se acabó. Es un tiempo nuevo y tienes que levantarte y tienes que llevar a este pueblo a poseer la tierra de Canaán. Canaán es figura de Cristo. Estamos en un momento similar y el Señor le dice en ese momento a Josué: mira, Josué, tienes que prepararte porque lo que tienes por delante, lo que vas a caminar, nunca nadie lo ha caminado antes. Y aquí es donde estamos en este momento. Siempre estos momentos profundos, de cambios profundos, estamos como que, ¿quién caminó por aquí antes? ¿Quién tiene una palabra para saber cómo caminar? Y algo que debemos y necesitamos ejercitar es la fe. Pero dentro de la fe necesitamos aprender a activar la palabra. Dice David: lámpara es a mis pies tu palabra. Y en un momento de tanto incierto, desconcierto, solamente la palabra de Dios se convierte en esa guía segura que nos va a llevar al destino. Y ese destino, no te olvides nunca, es Cristo. Amén. Entonces estamos en un momento donde la transformación de la mentalidad de la iglesia es profunda. Hay una transformación profunda en todo lo que es nuestra forma de pensar, nuestras estructuras de pensamiento. Nosotros nos acostumbramos a hacer iglesia de una manera y estamos en un momento donde aún las formas, no es solamente la sustancia que está cambiando, pero las formas están cambiando. Cosas que fueron efectivas y dejaron de ser efectivas. Y es tan radical que en estos días nosotros como congregación también pues no escapamos a los cambios profundos. Hablábamos, ¿no?, de la necesidad que teníamos de tener que emigrar a la estación siguiente y lo que eso significaba, el precio que teníamos que pagar por eso. Y cuando somos gente, el caso de mi esposo, el pastor Luis, y yo, que hemos crecido en la iglesia, que hemos heredado estructuras eclesiásticas que se han hecho parte de nosotros, y hablar de tener que hacer una jornada de migración de lo conocido a lo desconocido, de aquello que conocemos así con los ojos cerrados, por supuesto que asusta, pero es importante que tú y yo entendamos que el Señor no derrama de su espíritu en odres viejos. Y si queremos ser usados en el nuevo tiempo, vamos a tener que pagar el precio de salir de las estructuras conocidas, envejecidas, que fueron buenas, que fueron de Dios, Él las entregó, pero que ya no funcionan. Entonces estamos en un momento donde Dios está transformando la mentalidad de la iglesia. Y hay un paralelo interesante en la Biblia que nosotros nos encontramos. Encontramos que el Señor estableció, para que tú veas el paralelo, el orden levítico. Sí, o sea, el orden levítico no aparece porque a Moisés le pareció poner a su hermano Aarón de sumo sacerdote. Recuerda que justamente esto fue caso de una pelea con el liderazgo. No, sí, Aarón es el sumo sacerdote porque es el hermano de Moisés. Y Dios tuvo que probarle al pueblo, a ese liderazgo, que él había escogido a Aarón y a sus hijos y a su descendencia para que le sirvieran. Encontramos entonces que el orden levítico, en un momento de la historia, eso es lo que el libro de Hebreos nos relata, no se acomodaba, no encajaba en aquello que Dios estaba haciendo. Y encontramos a Melquisedec aún antes de que Leví viniera a nacimiento, encontramos a un hombre, el padre de la fe, que nos enseña cómo es que nosotros ofrendamos a un ministerio, vamos a decirlo de esa manera, que va a tomar
preeminencia sobre lo que nosotros hacíamos. Eso es lo que está haciendo Abraham, para decirlo de alguna manera. Dice en Génesis 14:18 que Melquisedec, rey de Salem y sacerdote del Dios Altísimo, saca pan y vino, bendice a Abraham y le dijo: bendito sea Abraham del Dios Altísimo, creador de los cielos y de la tierra. Un hombre que era rey, que era sacerdote. Abraham reconoce, aquí hay algo especial de Dios, y todavía ni siquiera había nacido Leví. Encontramos luego en el libro de Hebreos, capítulo 5, verso 10, que Jesús es declarado sacerdote al nivel, según el orden de Melquisedec. Cuando estamos hablando de orden, esta palabra en el original, en el griego, es una palabra militar, porque tiene que ver con tropas, ¿verdad? Tropas que están alineadas y con rangos establecidos. Y está diciendo aquí que el orden Melquisedec, el rango Melquisedec, se convierte en el, vamos a decirlo así, en el estándar al cual Jesús es levantado. No es levantado de acuerdo al sacerdocio levítico, sino al sacerdocio de Melquisedec. Entonces se nos explica, y quisiera tomarme el momento para leerlo, en Hebreos 7:11, por qué es que se cambia el sacerdocio. Estoy usando esto, recuerda que estoy apenas en una introducción, porque siempre me gusta que tengamos un lenguaje común. ¿De qué estoy hablando? Y el paralelo en la Biblia que encontramos para poder entender el cambio profundo de reforma que se está dando en la iglesia, lo encontramos justamente aquí en el libro de Hebreos, explicándonos lo que hubo del pase de la unción Aarón a la unción Melquisedec, de lo que es el templo del Señor o el tabernáculo, la división, cómo la tenía, cómo estaba arreglado, a lo que es el que desciende del cielo de Dios. Hebreos 7, del 11 en adelante, dice: si pues la perfección, recuerda que la palabra perfección en el original tiene que ver con madurez, si la madurez del creyente, si la madurez del pueblo de Dios, dice, fuese por el sacerdocio levítico, fue instituido por Dios, no te olvides eso, el sacerdocio levítico fue instituido por Dios. Pero si la madurez viniese por ese sacerdocio, dice aquí, ¿qué necesidad habría de que se levantase otro sacerdote según el orden de Melquisedec? O sea, si algo está funcionando, no hay razón por la cual cambiar la tecnología. Eso es lo que está planteando aquí el autor de Hebreos. Sigue diciendo, y que no fuese llamado según el orden de Aarón. O sea, Jesús no fue llamado por ese orden. Sigue verso 12, porque cambiado el sacerdocio, necesario es que haya también cambio de ley. Entonces no es solamente que se cambió el liderazgo, pero también se cambió vamos a decir así, el contenido de la legislación. Eso es lo que está diciendo. No solo se cambia el sacerdocio que venía por una descendencia que había que probar, sino que también se cambia la forma de legislar, la forma de gobernar. Y entonces se levanta a un nivel que se llama Melquisedec, que es rey y que también es sacerdote. Verso 13, aquel de quien se dice esto es de otra tribu, del cual nadie sirvió al altar, porque manifiesto es que nuestro Señor vino de la tribu de Judá. ¿De dónde venía? O sea, Aarón y sus hijos y Leví, ellos eran un grupo separado. Recuerda que ellos, uno de los hijos, o sea, Leví establece todo lo que es sacerdocio, y de Aarón salía sumo sacerdote. Dice, Jesús no viene de Leví, Jesús viene de Judá. Importante esto. Dice, de la cual nada habló Moisés tocante al sacerdocio. Sigo leyendo, verso 15, y esto es aún más manifiesto, si a semejanza de Melquisedec se levanta un orden distinto. Un orden que no venía por línea arónica, por línea levítica, sino un sacerdocio que se levanta con la misma semejanza de Melquisedec, que fue no constituido conforme a la ley. Esto es importante porque Melquisedec aparece en la Biblia cuando Abraham le entrega los diezmos de todo, es
previo a la ley. No te olvides esto, los diezmos, por eso es que cuando la gente dice, nosotros no estamos en el Antiguo Testamento para diezmar, es que los diezmos no son del Antiguo Testamento, los diezmos son pre-Antiguo Testamento, o sea, prepacto del Antiguo Pacto. Y los entregó el Padre de la Fe, que es Abraham, nuestro Padre, y ese es el modelo que seguimos. Es otro tema lo de los diezmos, pero es importante que tengas esto allí, una acotación. Dice, si a semejanza de Melquisedec se levanta un sacerdote distinto, no constituido conforme a la ley del mandamiento acerca de la descendencia, y esto es clave, sino según el poder de una vida indestructible. En otras palabras, el sacerdocio levítico se pasaba por genealogía, pero el sacerdocio de Melquisedec es basada en una vida que no tenía fin. Ahora, cuando nosotros decidimos caminar en ese nuevo orden de Melquisedec, encontramos entonces que el orden Melquisedec no se mueve por títulos de nobleza. No es que es un sacerdocio pastoral, no es que un sacerdocio profético, no es que un sacerdocio apostólico. Yo sé que con esta clase que voy a dar voy a golpear a muchos. No es pastoral, no es de liderazgo, no tiene nada que ver con eso. Es un sacerdocio basado en realeza. En Apocalipsis 1:6 dice que Él, hablando de Cristo, nos hizo a nosotros reyes y sacerdotes para Dios. Dos funciones en una sola persona. A Él sea la gloria, el imperio por los siglos de los siglos. Amén. Ahora, ¿qué está demandando en este caso Dios dentro de lo que es el cambio? Vuelvo a lo mismo, estoy simplemente estableciendo un lenguaje común para que en la medida que yo desarrolle el tema, tú tengas un referente de cuál es ese piso en el cual nos vamos a parar para poder desarrollar los principios que voy a entregar posteriormente. En Jeremías 7:23 encontramos qué es lo que Dios pide. Dice, mas esto le mandé diciendo, escuchad mi voz y seré a vosotros por Dios, y vosotros me seréis por pueblo. ¿Qué es lo que está pidiendo el Señor? Escúchame. La forma de que yo me convierta en tu Dios y tú en mi hijo, tú en mi pueblo, es que tengas la capacidad para escucharme. Y dice, y andad luego, segunda cosa, en todo camino que les mande para que les vaya bien. Hay dos cosas aquí. Primero, escuchar, que es la palabra shamá, que tiene que ver con atender lo que Dios está diciendo y obedecer. Esta palabra no es simplemente ejercitar el sentido de la audición, sino que es un verbo que implica el que prestamos atención a la palabra que se nos está entregando para caminar en ella. Dice aquí este verso que si oímos, si tenemos la actitud correcta para escuchar la instrucción y obedecerla, entonces Él se convierte en nuestro Dios y nosotros nos convertimos en su pueblo. Una relación doble vía. No es que solamente Él es mi Dios, sino que yo soy su súbdito, yo soy su hija, Él es mi dueño. Yo le pertenezco. Es algo que va y viene. Es una relación de doble vía. Pero el verso sigue diciendo, y si caminas en lo que Él te manda, tú escuchas y obedeces, entonces hay un resultado, nos va a ir bien. Eso es Jeremías 7:23. Si lo quieres tener allí, hoy no tengo el PowerPoint. Para el repaso de la semana pasada, de la próxima semana voy a tenerlo. Ahora bien, en el contexto en el que está hablando el profeta, notemos que Dios hace hincapié en la palabra obediencia. Y es importante porque el Señor en repetidos momentos, lugares, le dice, yo a ustedes no les demandé sacrificio, yo no les pedí sacrificio. En otras palabras, el Señor les está diciendo, si ustedes hubieran entendido, si ustedes hubieran tomado la palabra que yo les estaba entregando y hubieran caminado en ella, no era necesario los sacrificios, es lo que está diciendo. No hubiesen tenido que entrar en una dispensación donde tenían que matar animales
para que esa sangre operara en ustedes. Dice, pero ¿qué pasó? Ellos prefirieron los sacrificios. ¿Por qué prefirieron los sacrificios? Simplemente porque era una manera fácil de mantener una relación con Dios. Pero Dios está cambiando la mentalidad, porque existimos para establecer los propósitos eternos de Dios. Nosotros existimos para establecer los propósitos eternos de Dios. Quiero volverme a lo de los sacrificios. Fíjate que es interesante que el primer sacrificio lo hace el mismo Dios. ¿Cuándo? Cuando el hombre desobedeció. Nos encanta decir pecó, que es bastante generalizado, pero en realidad el pecado fue la desobediencia a lo que Dios había dicho. El pecado es cuando nosotros, sabiendo hacer lo bueno, no lo hacemos. Escuchar la palabra y no tener la intención de caminarla es un pecado. ¿Y qué pasa? Cuando el hombre en el huerto no obedece lo que Dios le dice, Dios mismo tiene que hacer el primer sacrificio para poder cubrirlos. Eso es lo que son los sacrificios. Ahora, volviendo aquí, ¿cómo es esto de que Dios está cambiando la mentalidad? Porque no nos podemos olvidar que el propósito por el cual nosotros existimos es para que los propósitos eternos de Dios sean establecidos en nuestro tiempo. Nosotros somos seres eternos, pero mientras estamos en este cuerpo carnal, nosotros tenemos un tiempo de expiración, vamos a decirlo así. Y el propósito por el cual nosotros existimos es para que los propósitos que son eternos, los propósitos eternos de Dios sean establecidos en nuestra generación, sean establecidos en nuestro ámbito, sean establecidos en el lugar donde el Señor nos ha colocado. Me gustaría que miráramos la sombra del Arca del Pacto, y no vamos a ver todavía los principios porque estoy en la introducción, pero estoy hablando de la sombra porque dice la misma palabra que la sombra manifestaba la realidad que había de venir. Estamos hablando entonces de la sombra porque es tipología. El tabernáculo tenía dos partes, y una vez al año entraba el lugar, ¿verdad? Se entraba al lugar donde el arca permanecía. Esa arca, todos sabemos, representaba la gloria activa, la presencia manifiesta del Señor en el lugar, y también manifestaba el gobierno, porque desde allí era de donde el Señor gobernaba a su pueblo. Ahora bien, si el arca no estaba establecida en lo que se llamaba el lugar santísimo, entonces toda la actividad de sacrificio y todo lo que hacía el sumo sacerdote cuando entraba a ese lugar simplemente era un ritual vacío. Y nosotros nos encontramos con que aún en el Nuevo Testamento, porque el arca se pierde muchísimos años antes, desde el tiempo de Jeremías, cuando Jeremías empezó a decir, va a llegar un momento donde van a clamar, arca, arca, arca de Jehová, y el Señor dijo, mira, el tiempo es, en ese tiempo, cuando el arca desaparezca, esa caja que ustedes no entendieron lo que representaba, yo voy a hacer que lo que estaba allí lo voy a trasladar a su corazón. Yo voy a escribir en el corazón de ustedes mi palabra, mis mandamientos, mis leyes, mis preceptos, porque es un asunto de pactos lo que estaba diciendo el Señor. No quiero actividades ritualistas sin propósito. Ahí es donde está la iglesia. Hemos perdido el arca, hemos perdido la presencia, no hemos permitido que el Señor transcriba en nuestro corazón su palabra. Entonces, todo lo que representa el arca es, y lo que está ocurriendo en este momento con la iglesia es lo mismo que ocurrió en aquel tiempo, cuando el velo fue partido, en el caso del tiempo de Jesús, en el tiempo de la crucifixión. Cuando aquel velo es rasgado, simplemente se expone es la hipocresía de un liderazgo que traía año tras año un sacrificio a un lugar que estaba vacío. Ahora bien, hoy es una introducción y no me voy a tomar hoy la hora que me tomo, porque no quiero entrar a esta parte profunda de los principios, simplemente porque me gustaría tratar en orden. Quiero empezar a cerrar lo que he hablado. Primero, estamos en un tiempo de transición profunda, la reforma de la iglesia, la reforma en nuestras naciones,
naciones a todo nivel. Empezó hace muchísimos años, pero en este momento estamos en el tiempo pico. Estamos en un momento de confrontación con todos los poderes. De hecho, la iglesia en todas las naciones de la tierra en este momento es el target de los demás montes, está siendo perseguida. Pero es el momento, y esto es lo que a mí más no solamente me anima, sino que es como que me mete dinamita por dentro, dunamis de Dios, Espíritu Santo. Tiene que ver con que así como estamos siendo perseguidos, no es menos real el hecho de que estamos en un tiempo donde estamos siendo empoderados por el Espíritu Santo en una dimensión que nosotros no conocíamos, aún los que nacimos en el Señor. Es un tiempo completamente diferente, es un tiempo donde realmente Dios está mostrando sus maravillas, pero a través de una palabra prescrita, y esto es importante que lo tengas en tu corazón, porque este no es un tiempo donde la ignorancia de la palabra va a ser perdonada. Este no es un tiempo donde vamos a ir caminando y por casualidad me encontré, ay, mira, eso fue por casualidad que yo entré en ese sitio, no tenía ni idea de lo que el Señor quería hacer, pero mira, eso fue una cosa así como que la bendición de Dios es tan grande. Cada vez que leo en el Facebook cosas que pone la gente, yo digo, Dios mío, ¿qué nivel de niñería hay en este momento? O sea, hay un nivel de niñería que si a mí como profeta de Dios y como mujer de Dios me produce náusea, yo me imagino que el Señor cuando dice, como son tibios, los vomitos, me los saco, pues los echo, los devuelvo. O sea, el Señor le estamos dando al Señor esa sensación nauseabunda. No te soporto. ¿Por qué? Porque hay demasiada niñería. Un evangelio demasiado light, hablamos muchas tonterías. Alguien escribió en estos días en el Facebook algo que me pareció interesante, que fue la gente que no ha podido sujetarse nunca a un ministerio público, o sea, a un ministerio humano establecido por Dios, humano desde la perspectiva de carne y hueso, pero que Dios estableció ese liderazgo. ¿Cómo pretenden ser ahora ministros, líderes de Dios? Es más, gente que se está llamando a sí mismos líderes, ministros, y todo lo que está es echándole tierra solamente a la iglesia. Así como hay falsos obreros, también hay falsas ovejas. De hecho, dice que Satanás se viste de ángel de luz, pero cuando hablamos del lobo, recuerda que el lobo se viste de oveja, se disfraza de oveja, no se disfraza de pastor. Ese es un tip. En otras palabras, así como tenemos que cuidarnos del liderazgo falso, necesitamos cuidarnos de las falsas ovejas que están metidas también. Entonces, volviendo a lo mismo, estamos en un momento sumamente interesante, sumamente bueno. Es un reto para el creyente, el verdadero creyente, caminar en este tiempo. ¿Por qué es un reto? Porque es mantener nuestra visión en el Señor, no quitarla de allí, saber que lo que estamos viviendo está produciendo en nosotros un mayor peso de gloria, nos está llevando a un nivel de maduración, a un nivel de perfección muchísimo mayor de lo que conocíamos antes y de lo que habíamos caminado en otras estaciones. Las cosas que estamos viviendo, aún aquellas que parecen terribles, todas están llevándonos al nuevo lugar de gloria en el cual el Señor nos necesita para empujarnos, para soltarnos a lo nuevo de Él. El referente del arca. Si es cierto, como hablábamos en mi mesa de mentoreo pasada con respecto a Samuel, si es cierto que hemos perdido esa presencia activa del Señor, la presencia de manifiesta, y estoy hablando a nivel global, no estoy hablando a nivel de yo, mi iglesita, no seamos tan cortos, veamos la amplitud. Cuando Jesús le dijo, por ejemplo, a Jerusalén, cuántas veces yo quise, ¿verdad?, traerte y meterte debajo de mis plumas, ahí cuidarte como los pollitos, como mamá gallina cuida a los pollitos, pero tú no dejaste que yo lo hiciera.
él estaba hablando en general. Había gente piadosa en ese tiempo. No te olvides que había un Simeón. En ese tiempo había un Zacarías, había una Elizabeth, había gente del Señor en ese tiempo, había un remanente, pero sin embargo esa expresión, un pueblo que no ha permitido que el Señor sea su Señor. Estamos entonces en un momento que sí, ciertamente es un tiempo donde necesitamos tener mucho cuidado, pero al mismo tiempo emocionante, porque el Señor está haciendo cosas que no había hecho antes y está exponiendo lo que está dentro y lo que está afuera, porque el trabajo de Dios en este momento es dual. La obra de Dios en su iglesia es profunda, pero también la obra de Dios en las naciones está siendo profunda. Gloria a Dios por eso, gloria a Dios porque Él está por encima de los sistemas políticos, de los sistemas económicos. Dios no es un Dios de dólares, ni un Dios de euros, no. Dios, la economía de Dios va por encima de lo que es una moneda. El gobierno de Dios está por encima de todos los gobiernos de la tierra, y lo que Dios está haciendo es cambiar la estructura de pensamiento que ha tenido la iglesia. Y porque Él nos quiere colocar en ese lugar donde podamos cogobernar con Él, donde podamos establecer el orden de Dios, el orden del Padre en la tierra, juntamente con Cristo como nuestra cabeza, la cabeza de la iglesia. Nosotros somos su cuerpo, Él es nuestra cabeza, Él es el que lleva la voz cantante y nosotros le seguimos. Él es el que va en el caballo blanco con el muslo, ¿verdad?, mostrando su muslo, y ahí hay un nombre que está escrito, el Verbo de Dios, y de su boca sale una espada y con eso está matando a sus enemigos. Este es un tiempo interesante. Es un tiempo de grandes injusticias, pero donde la justicia de Dios será establecida, está siendo establecida. Este es un tiempo donde hay muchas voces, pero la voz de Dios está tronando desde el cielo, como lo decía David en el Salmo 8. Dice, el Altísimo dio su voz, dice que tronó desde los cielos, y entonces dice, y se vino y había oscuridad, pero extiende su mano y me sacó de las muchas aguas y me libró de un enemigo que era más poderoso que yo, pero me libró. Y ese salmo, que es impresionante, termina diciendo, dice, bendito sea nuestro Señor. Él es el que adiestra mis manos para la batalla, mis dedos para la guerra, para entesar con mis manos el arco de bronce. Y dice, por lo tanto, yo no le voy a dar la espalda a mis enemigos hasta que los destruya a todos. Perseguí a mis enemigos y los alcancé, y no le di la espalda hasta que a todos los destruí. Hay una mentalidad que el Señor está estableciendo en su pueblo en este tiempo. Estoy hablando, hay gente de diferentes lugares que se sintoniza con nosotros. En el caso de nuestros países y de manera muy particular el caso de Venezuela, yo sé que hay venezolanos, muchos hermanos nuestros venezolanos que me escuchan. El 24 de junio es uno de los momentos más emocionantes que la Iglesia de Cristo va a vivir. Quiero cambiarte la mentalidad. Ciertamente hay vamos a decir, todos los brujos de Baal, todos esos brujos se decidieron que ese día van a hacer un pacto sobre la nación. Pues yo lo que creo es que es el tiempo más emocionante porque la unción Elías ha sido derramada. Y hay gente de Dios que se levanta en el nombre de Jesús y a nivel público, esto va a ser público, van a retar a todos estos brujos y ellos serán avergonzados, y el pueblo sabrá que solamente el Dios de la iglesia es el Dios verdadero que rige con autoridad de hierro nuestras naciones, y Venezuela no se escapa. Todas nuestras naciones, la gente que me está mirando de Perú, en medio de una situación política de desconcierto, en el nombre de Jesús, la palabra dice que todas las cosas ayudan a bien, y nuestro Dios está por encima de todos los sistemas políticos, no importa cómo se llame. Y por supuesto que yo estoy bien en contra de la izquierda y estoy bien en contra de la agenda liberal, pero puedo decirte con toda la certeza,
Mi Dios está por encima de eso. La iglesia de Cristo, la iglesia primitiva, se creció, se multiplicó, fructificó en el tiempo más difícil, que fue el tiempo de la persecución. Así que nosotros no somos menos, por el contrario, la gloria postrera de esta casa, la gloria postrera de la iglesia es mayor que la gloria primera. Estoy convencida de que los cambios que estamos viviendo valen la pena pagar el precio, vale la pena vivir los procesos que estamos viviendo, vale la pena enfrentar lo que estamos viviendo con la dignidad del Señor, en la revelación del poder que hay en su Espíritu Santo y que está siendo derramado en nuestras vidas. Quiero dejarte con hambre por esta palabra, porque en mi próxima entrega voy a hablarles de la implicación entonces del arca, cómo el ejemplo de Moisés y la liberación de Israel es importante, qué fue lo que pasó allí y cómo nosotros encontramos el paralelo. Y no te olvides que luego vamos entonces a hablar acerca, o sea, hablamos de la implicación del arca, lo que tiene que ver la presencia en nosotros. ¿Cuál es la forma de nosotros no solamente traer el arca, sino que el arca se quede, que es la presencia del Señor? Hermano, amigo, Dios te bendiga. Gracias por sintonizarme en este día. Espero en el nombre de Jesús crear en ti hambre por esta palabra y que puedas, en el nombre de Jesús, tomar decisiones radicales en tu vida en el tiempo que te toca, caminar en todo lo que Dios ha dicho para la gloria de su nombre. Te bendigo en el nombre de Jesús y te veo en mi próxima entrega.